Hola de nuevo. En este vídeo vamos a ver cómo aplicar cimentaciones superficiales al módulo de Ingeniería del Terreno del concurso de puentes con Kenex. Para ello vamos a trabajar, además de con el suelo que hemos preparado en el vídeo anterior, con planchas de distintas dimensiones de poliestireno expandido de 1 centímetro de grosor. No obstante, vosotros podéis usar materiales distintos si lo creéis conveniente. Además, necesitamos una carga para evaluar si la cimentación propuesta es suficiente para que la carga transmitida al terreno sea admisible. Nosotros vamos a trabajar con una pesa de 1,5 kg, pero debéis trabajar con la carga para la que diseñéis vuestro puente más el propio peso del puente. Primero vamos a comprobar qué ocurre si intentamos apoyar la carga en el suelo sin ninguna cimentación. De esta forma, vemos que la carga transmitida directamente al terreno no es admisible, ya que la pesa no se sujeta. Con una cimentación superficial, repartiremos esta carga en una mayor superficie, transmitiendo al terreno una menor presión. Si la superficie de apoyo es muy grande, conseguiremos reducir mucho la tensión transmitida y comprobamos que esta puede ser soportada por el terreno, ya que la pesa queda estable. Sin embargo, no siempre podremos afectar una gran extensión de terreno con nuestra cimentación, por condicionantes que tengamos a nuestro alrededor, y no será tampoco la opción más económica por suponer un gasto elevado de material. Probemos entonces con una superficie de apoyo reducida. De este modo, el coste de material será más bajo. Sin embargo, si la superficie es demasiado pequeña, la tensión transmitida al terreno será demasiado grande y éste no la soportará. Por tanto, la solución óptima en este caso será aquella que minimice el coste del material utilizado con dimensiones suficientemente reducidas, pero teniendo en cuenta además que la superficie debe ser suficientemente grande como para transmitir al terreno una carga admisible por este. En el siguiente vídeo, mi compañera Gemma os contará cómo podéis usar cimentaciones profundas para apoyar vuestro puente como alternativa a las cimentaciones superficiales.